mucho gusto saludarlos en en esta nuestra tercera semana de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues estamos en esta unidad ya denominada Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. Bueno, pues entonces el día de hoy pues vamos a primeramente a hablar un poquito acerca de lo que fueron las actividades de integradoras, que fue la número 3, denominada Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y también la actividad número 4, denominada Asia, África y Latinoamérica, que serían pues entonces las que vimos la semana pasada. Después pasaríamos a analizar de manera rápida lo que fueron lo que es el contenido temático de esta unidad número 3. Después estaríamos hablando acerca del Foro Aprendiendo y de las actividades integradoras, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar dándole la bienvenida a Jacqueline. Bienvenida a esta sesión. Recuerda que si tienes alguna duda, con toda confianza puedes abrir tu micrófono para poder externarla y de esa manera pues ir aclarando cualquier inquietud que se te vaya presentando. Perfecto, Jesús, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Entonces, en lo que refiere a la semana número 2, hablamos acerca de lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que como que fue el tema principal, que fue la Segunda Guerra Mundial. Hablábamos también de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Entonces, en esta actividad número 3, se les solicitó que ustedes realizaran una línea del tiempo en el que tomaran en consideración, pues, aspectos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Creo que en este caso, pues, la mayoría de ustedes tiene habilidad para diseñar líneas del tiempo, creo que no me queda la menor duda. Quizá el único elemento que pudiéramos aquí rescatar como parte de esta área de mejora sería el que pudieran eh, exclusivamente dar a conocer los acontecimientos, pues en muchos casos la mayoría está explicando ese acontecimiento y eso pues hace que se desvirtúe lo que es una línea del tiempo. En muchos casos también lo que vi es que algunos no están leyendo bien a detalle la indicación en donde les dice que debe de ser antecedentes y desarrollo, no les dice antecedentes y consecuencias. Entonces ahí son detallitos que tienen ustedes que puntualizar. Creo que el tema que más les faltó información fue el de la Guerra Fría y también el de la caída del muro de Berlín, ¿sí? En donde pudieron haber señalado elementos de la Guerra Fría, pues en esa parte de demostración de poder y de influencia que tenían en esa época, pues tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, y también con relación a la caída del muro de Berlín, pues pudieran haber comenzado desde la época en cuando se planeó, cuando se construyó y qué fue lo que pasó en el tiempo que estuvo vigente ese muro, ¿no? En cuanto a la tabla comparativa también en cuanto al audio, perdón, de la Segunda Guerra Mundial y de la manera en cómo repercutió en la conformación del mundo actual, considero que pues la mayoría identifica las características de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que el detalle de las repercusiones sí ha quedado un poco de duda. Mencionan el surgimiento de las organizaciones internacionales, mencionan la caída de los regímenes totalitarios, pero creo que nada más están mencionando muy por encima. Yo sugeriría que si están hablando, por ejemplo, de instituciones internacionales, pues pudieran dar a conocer también algunos ejemplos, ¿no? O profundizar un poco más sobre los temas. En cuanto a la tabla comparativa de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, creo que la mayoría pues identificó características, pero creo que también este fue un punto en donde creo que encontré más plagio porque gran cantidad de la información que pude apreciar en estos aspectos pues son de trabajos que ya están prediseñados y que se encuentran en Internet. Entonces yo sí les sugeriría que en este caso pues realizaran actividades lo más original posible para que de esta manera pues no tengan ese problema con relación a que sus calificaciones puedan pues
verse afectadas por esta situación del plagio, ¿sí? Entonces, pues creo que eso es lo más sobresaliente con relación a esta actividad número 3. En lo que refiere ahora a la actividad número 4, en donde ustedes tenían que realizar primeramente una cuartilla del proceso de descolonización de Asia y África. Creo que también la mayoría identifica características generales, saben redactar, tienen buena ortografía, hay una buena secuencia de ideas, pero creo que sí les están faltando algunos elementos. Algunos nada más me mencionan datos generales, pero no puntualizan en cuáles fueron algunos países que lograron su independencia. En algunos otros, pues sí, nada más me mencionan los países, dan a conocer cómo se originó el problema, pero no mencionan los factores, o sea, qué propició que se originara esa independencia de los países. Entonces, hay elementos tanto externos como internos que generan esa búsqueda por alcanzar esa autonomía. En lo que refiere a la tabla comparativa de las dictaduras, creo que la mayoría pues estuvo bien. Nada más en lo que refiere a los antecedentes y las consecuencias, hay algunos que me ponen muy poquita información. Yo sí les sugeriría que los trabajos de preferencia estén completos, porque hay algunos que sí, la información es correcta, pero es la mínima que colocan. Entonces sí les sugiero que todo aquel contenido que ustedes coloquen, pues sea el suficiente, ¿sí? En la conclusión, la mayoría también estuvo bien. Creo que encontré poquitos detalles con relación a que en algunos me están dando a conocer pues características generales de lo que son las dictaduras, pero recuerden que la rúbrica señala que las tienen que enfocar a los países que ustedes de los que están hablando en su tabla comparativa. Sí, entonces creo que con relación a estas actividades, pues es lo más relevante. Entonces les decía, han hecho un buen trabajo, solamente deben de tener cuidado con el manejo de la información. Recuerden que pues mucha de la información que ustedes realizan en estas tareas pues es de investigación. ¿Y qué indica eso? Pues prácticamente que ustedes como tal pues tienen que aplicar esta parte de la metodología de la investigación. Sí puedo colocar información de otras fuentes de consulta, pero las tengo que colocar pues poniendo mis referencias, ¿no? Diferenciando el texto que no es mío y bueno, de manera inmediata pues hacer la referencia en formato APA. En caso de que no lo hagan, pues están cometiendo plagio. Entonces, sí intenten aplicar esa metodología de la investigación, intenten aplicar las citas en formato APA y sobre todo esta semana que va enfocado a actividades de integración en donde ustedes pues sí tienen que redactar, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar entonces esta sesión, no sin antes preguntarle a Jacqueline cómo te fue en tus tareas. Bueno, creo que todavía me falta calificarte una, ahorita que lo mencionas, pero ya son de las poquitas que me faltan, pero me gustaría saber cómo te fue. Sí, asesor, bueno, todavía batallo un poco en cuanto a las citas, no porque, digo, no esté bien explicado, pero pues muchas veces consultamos muchas fuentes y yo, por ejemplo, se me olvida irlas citando enseguida a veces. Eso es lo que se me ha complicado muchísimo. Ok, excelente. Acuérdense que yo lo que siempre les sugiero es, independientemente de que a veces no sea intencional o que la parte del plagio, a veces nosotros sí investigamos y me parece excelente, ¿no? Yo veo unos trabajos verdaderamente buenos, como por ejemplo ahorita me encontré una tarea, una línea del tiempo, pero con un diseño que el estudiante que la hizo, yo creo que se habrá tardado muchísimo tiempo. Desafortunadamente el contenido es plagio. Entonces, eso es lo que le afecta directamente a la tarea. Entonces, aunque ustedes hayan hecho mucho esfuerzo por hacerla, pero si no aplicaron la metodología de investigación, eso echa abajo pues todo el esfuerzo que a veces ustedes hacen. Entonces, por lo tanto, les solicito que siempre sean bien cuidadosos en ese aspecto. Recuerden que tenemos 3 elementos sobre los cuales tenemos que tener observancia. Uno es el manual del asesor virtual, otro es el manual de citas y referencias y otro es la circular referente al plagio. ¿Sí? Entonces, bueno, no, acuérdense, pues uno a veces sí quiere brindarles esas oportunidades, pero recuerden que estamos bajo observancia de esos 3 elementos a los cuales tenemos que atender. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión.
pues señalando el propósito de esta unidad número 3, que se llama Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales, que podemos apreciar aquí en esta diapositiva. Bueno, déjenme actualizar primeramente aquí la sesión de la página, porque si no me cierra, y continuamos. Entonces, si se dan cuenta, esta unidad pues nos habla acerca del mundo actual, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hemos visto, pero que tiene repercusiones hasta nuestros días. Si se han dado cuenta, pues en todas estas tareas que nosotros hemos analizado a lo largo de la semana, es el hecho de darnos cuenta de qué nos deja para la posteridad. ¿Qué nos deja el hecho de que nosotros analizáramos la segunda revolución industrial? ¿Qué nos deja para la posteridad la Primera Guerra Mundial? ¿Qué nos deja para la posteridad la Segunda Guerra Mundial? O sea, todo tiene consecuencias, ¿no? Entonces nos damos cuenta que a raíz de que nosotros hemos crecido bueno, en cantidad de población, pues también las necesidades continúan, ¿no? Y ahí vienen esta parte de los retos que son en distintos ámbitos, la parte económica, la parte política, la parte social, que vamos a analizar más adelante. Entonces ahí viene que debemos de enfrentarlos. Nosotros debemos de considerarnos como personas, como parte de la sociedad, pero no solamente parte, sino también actores sociales que no solamente buscan identificar el problema, sino también ser parte de la solución, tomar decisiones en conjunto. ¿Para qué? Pues para tener una vida digna, ¿no? Una vida en la que pues, nuestros derechos humanos se vean pues protegidos y de esta manera pues nosotros logremos desarrollar todas las metas que tenemos planeadas. Entonces, pues es por ello que dice que el propósito pues es analizar los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales derivados de una nueva organización mundial con la finalidad de reconocer esa responsabilidad del individuo ante la toma de decisiones políticas. Entonces, darnos cuenta de qué es lo que sucede alrededor. ¿Para qué? Para poder proponer soluciones. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería con referente a nuestro propósito. Bueno, y aquí tenemos nosotros el contenido temático de nuestra semana, que es la conformación de un nuevo equilibrio económico mundial, la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Tenemos a la organización política del mundo, las fronteras, los espacios, la soberanía, el tema de los recursos estratégicos. Ahorita nada más lo voy a mencionar así y ya posteriormente vamos a ir uno por uno. Las zonas de conflicto, las acciones para la convivencia pacífica, el desarrollo científico y tecnológico, los principales avances tecnológicos de las últimas décadas, los nuevos desafíos mundiales en donde podemos tener los derechos y las políticas de inclusión, la exclusión, las diferencias sociales, tenemos las dimensiones de la desigualdad, la justicia y la equidad, etcétera, ¿no? Bueno, son bastantitos los temas que tenemos en esta semana. Sin embargo, pues vamos a dar pie solamente a ir comprendiendo cada uno de estos para que al momento en que ustedes los analicen ya de manera un poco más profunda, pues puedan ustedes también tener ya un panorama previo y de esta manera pues puedan ya comprenderlos de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Bueno, tenemos primeramente el punto relativo a la hegemonía estadounidense, en donde podemos apreciar que Estados Unidos pues se ha consolidado como una potencia pues de gran poder, ¿no? A nivel internacional y de gran influencia a nivel internacional. Tan solo veamos nosotros dentro de nuestra cultura cómo Estados Unidos se ha infiltrado, ¿no? Como una lengua con un idioma fundamental, con empresas que llegan aquí a nuestro país. La mayoría del mercado es a nivel estadounidense. Si nosotros también lo vemos en nuestra cultura, también se ha infiltrado poco a poco en nuestra cultura y de esa manera nosotros vemos cómo Estados Unidos pues tiene ese poderío, un poder militar, un poder financiero, un poder ideológico de pensamiento, un poder político y económico, ¿no? Cuando nosotros como país tenemos un problema económico, acudimos a Estados Unidos para solicitar un crédito. Cuando nosotros tenemos un referente de poder militar, pues bueno, volteamos a Estados Unidos, ¿no? Cuando vemos que en la parte ideológica también Estados Unidos es el primer país que tenemos como dentro de un sistema democrático y dentro de un sistema capitalista, el cual se maneja a través de ese poder económico. Entonces vemos ahí esa influencia que tiene no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional.
¿sí? Bueno, pero tenemos otras potencias en el mundo y esas potencias en el mundo pues también son, en este caso es Japón y es Alemania. Japón, después de haber sufrido dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pues se cierra al mundo, empieza a capacitar a su población y ahora vemos este país que es una isla, cómo genera tecnología y esa tecnología la vende a nivel mundial, pero también podemos apreciar cómo este país pues compra materias primas para poder transformarlas en productos. En cuestión de Alemania, Alemania sí tiene mucho más territorio, pero ahí vemos que Alemania también se dedica a la minería, ¿no? A la fabricación de tecnología y esa tecnología vendida a nivel internacional. Entonces veamos cómo tanto los productos de la tecnología como los del subsuelo o los que nos brinda la naturaleza, pues son importantísimos para mantener una buena economía y consolidarnos como potencias. Pero actualmente solamente mencionamos a tres. Yo les sugeriría que para la realización de las tareas que tenemos esta semana se enfoquen exclusivamente al contenido que tenemos aquí en plataforma, principalmente de la tarea número 5, ya que si ustedes no lo hacen de esta manera, la información va a ser más diversa y se van a encontrar pues bastantes otras potencias mundiales, ¿no? Pero en sí, nosotros estamos considerando únicamente a estos tres países, pero pues no debemos dejar de pensar en las potencias emergentes. Ya lo señalaba en la sesión anterior cuando hablábamos acerca de las naciones de primer mundo, las naciones emergentes, los países pobres, pues estas son los países que están en crecimiento y que en algún momento pueden llegar a convertirse en países de primer mundo o en potencias también. Y bueno, podemos apreciar que tenemos a 5 países fundamentales, ¿no? Estos 5 países fundamentales son, pues tenemos a Brasil, tenemos a Rusia, tenemos a la India, tenemos a China y también tenemos a Sudáfrica. Pero ¿qué los hace que estos países pues tengan ventaja o estén en crecimiento? Pues que estos países pues tienen territorio, ¿no? Tienen pues un subsuelo rico en recursos minerales, tienen también un clima que les permite también el cultivo y también pues hacen un comercio y generan también tecnología, ¿no? Entonces tienen poca crisis económica, no tienen tanta deuda externa, tienen gente joven para poder trabajar. Entonces, acuérdense que la gente joven pues es fundamental para mantener una economía activa, pues es la gente productiva, ¿no? Entonces, estos países cuentan con ello. Hay países que no lo cuentan, ¿por qué? Porque a veces en su suelo no tienen petróleo, no tienen minerales, hay países en donde el cultivo no es propicio porque son zonas desérticas, hay países que no tienen mar, hay países donde pues que su territorio es demasiado pequeño, entonces todo esto también influye para lograr ser una potencia mundial o llegar a consolidarse y estar en constante crecimiento, ¿sí? Bueno, pero bueno, ahora vamos a analizar esta parte de lo que son los desafíos globales. Entonces, vamos a comenzar con esta parte, ¿no? Cuando hablamos de los retos globales, pues todo se da a raíz de ese crecimiento urbano, ¿no? De ese crecimiento poblacional. Sabemos que a mayor cantidad de personas, pues mayor cantidad de necesidades por cubrir, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros requerimos siempre? Pues nosotros siempre para poder vivir, pues requerimos, pues tener una casa, tener ropa que vestir, tener acceso a la educación, tener acceso a los servicios de salud, poder recrearnos o divertirnos, poder tener una seguridad también. Entonces, hay muchos elementos por los cuales nosotros asumimos pues muchos retos, ¿no? Y entonces aquí vemos que hay muchos elementos también por los cuales la gente no vive de manera adecuada, ¿no? Hay países que son pobres donde la gente pues se muere de hambre. Hay países donde la gente se muere por enfermedades porque no tienen medicamentos. Hay países también donde la gran cantidad de personas pues no van a la escuela. Entonces aquí nosotros vemos cómo esta situación pues tiene pues que ser resuelta, ¿no? En nuestro país pues nosotros vivimos muchas situaciones parecidas, tan solo pensemos en, en situaciones que también nos afectan, ¿no? Tenemos la pobreza, tenemos la desigualdad, tenemos la inseguridad, tenemos la falta de agua, tenemos la contaminación. Entonces aquí nosotros podemos apreciar
cómo hay muchos factores que tienen que ser resueltos. ¿Para qué? Para que podamos poder vivir dentro de un ambiente limpio y sano también, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver que día a día, pues cada vez nuestro mundo se va agotando, cada vez nuestro mundo pues se va explotando para poder satisfacer esas necesidades, pues prácticamente todos nosotros como seres humanos pues dependemos de esos recursos que tiene la naturaleza. Y bueno, de estos elementos partimos al siguiente punto, que nos habla acerca de lo que son pues los recursos estratégicos, o sea, pues nos damos cuenta de que nuestro mundo es un mundo finito, ¿no? ¿Qué quiere decir finito? Pues que se encuentra limitado en recursos. Y acuérdense, si ustedes se recuerdan un poco las clases de que tenían en la educación básica o en la secundaria, en la primaria, pues les hablaban de esos recursos naturales, ¿no? Renovables y no renovables. Los renovables son los que se pueden reutilizar, los renovables son los que ya no se pueden reutilizar. Y una vez terminados, pues ya no va a haber más, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros podríamos señalar que nosotros siempre usamos prácticamente todo esto, ¿no? Pero también debemos de ver esa disponibilidad que tenemos. Hay elementos que son realmente escasos, que no disponemos de ellos, pero que no podemos cambiar, ¿sí? Si nosotros pensamos en los recursos que son escasos, pues podemos ver tan solo a los minerales. Hay minerales que son muy raros, que utilizamos en nuestros equipos electrónicos, pero que en algún momento pues también tendrán que terminarse. Cada vez se explota más a nuestra naturaleza para poder conseguirlos. El elemento clave es el elemento que nosotros utilizamos para poder poner ese modo de producción, ¿no? En este caso a lo mejor es el agua, utilizamos el algodón, no sé, etcétera, ¿no? Que utilizamos para la creación de nuestros propios productos, pero también debemos de pensar en esa proyección a futuro. Tomemos en cuenta que no seremos los únicos que van a estar aquí en este mundo viviendo para poder para disfrutar de esos recursos. En un futuro también habrá otras generaciones que quieran disfrutar de esos recursos para poder vivir, ¿no? Si tan solo nosotros les preguntamos a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros abuelos, cómo era el mundo antes de que nosotros naciéramos, quizá nos platicarán otras maravillas, ¿no? Especies que hoy ya no existen, áreas verdes que hoy ya no tenemos, bueno, aunque quizá la tecnología haya cambiado. Recordemos que la tecnología también va a la par de la evolución del ser humano, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos nosotros ver que este elemento es fundamental, que mientras nosotros alteremos, cuando nosotros alteramos algo en la naturaleza, pues a los únicos que nos afectar directamente, pues es a nosotros, ¿sí? Bueno, entonces aquí que tenemos otro de los temas fundamentales, pero antes de eso, Jacqueline, ¿tienes alguna duda? No, César, por el momento ninguna duda, gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces pasamos a este punto. Sí quiero que pongan especial atención a este punto, ¿sí? Porque, bueno, este también es parte de la actividad de evaluación, pero pues vean este punto. Hablamos de conflictos territoriales y todo viene a raíz de de esta Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde sabemos que el tema del expansionismo o de las conquistas de los países poderosos hacia los más débiles, pues era el pan de cada día, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros ver cómo, pues a la fecha, muchos países siguen siendo disputados. O sea, hay países que todavía se disputan esa parte de es mío, ¿no? Ese territorio es mío. No lo toques porque es mío. Entonces, nosotros podemos ver que el tema del expansionismo no ha terminado. O sea, es algo que se mantiene demasiado vigente y que eso también pudieran algunos estudiosos, pues hablan de que esos conflictos también, pues a la fecha detonan las guerras, ¿no? Tan solo veamos aquí, tenemos Estados Unidos contra Cuba. Mencionemos algunos nada más, ¿no? Algunos. Estados Unidos contra Cuba. En algún momento, Cuba pues, fue una colonia pues, española, ¿no? Pero pues Estados Unidos le ayudó a Cuba para poderse liberar de esa opresión española y una vez que bueno, que Cuba logra su independencia, pues Cuba le presta a Estados Unidos un territorio que se llama Guantánamo. Ese territorio de Guantánamo
pues se lo rentó a Estados Unidos y Estados Unidos estableció una base militar. Pero ahora resulta que Cuba quiere recuperar ese territorio y Estados Unidos no se lo quiere devolver, ¿no? Entonces, situación que hasta la fecha, pues continúa. Mencionemos uno que está pues como muy de moda, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, Ucrania tiene el territorio de Crimea. Rusia quiere ese territorio de Crimea para sí, pero Ucrania pues lo está peleando. ¿Por qué? Porque Ucrania pues quiere ese territorio, le pertenece, ¿no? Pero también hay algunos intereses aquí. ¿Por qué? Porque en ese territorio de Crimea pues hay algo que se llama recursos que se encuentran dentro de esa natura, del subsuelo, ¿no? El petróleo. Entonces, ahí lo que pretende Rusia, ¿no? Obtener en este caso. Y ahí vean cómo son problemas, estos que tenemos aquí que les estoy mostrando, son problemas que actualmente se mantienen vigentes. Entonces, aquí tenemos India contra Pakistán por Cachemira, Reino Unido contra Argentina por las Islas Malvinas, Estados Unidos contra Mauricio por el archipiélago de Chagos, y así tenemos algunos otros, ¿sí? Entonces, sean muy cuidadosos en este aspecto. Cuando vamos más adelante a ver este tema nuevamente cuando analicemos lo que son las actividades integradoras. Pero bueno, aquí tenemos nuevamente la aparición de la ONU, ¿no? Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas, pues, tiene como finalidad, pues, ayudar a promover esa paz entre las naciones y también el cuidado de los derechos humanos. Pero bueno, independientemente de que la Organización de las Naciones Unidas haga algunas recomendaciones, eso no quiere decir que las naciones dejen de ser independientes, ¿no? Las naciones tienen una soberanía. Las naciones también se gobiernan por sus propias leyes, por sus propias instituciones. La ONU les hará recomendaciones, participará en apoyo, pero eso no quiere decir que un país no pueda entrar en conflicto con otro. ¿Por qué? Porque finalmente el país es autónomo y si lo va a hacer, va a entrar en conflicto con otro país o en guerra, aunque la ONU no lo quiera, ¿no? Entonces es ahí donde vemos también que esta parte de la autonomía o la soberanía nacional, pues es fundamental. Pero también recordemos que la Organización de las Naciones Unidas, pues también puede establecer sanciones, pero aquí lo que nos interesa es tener esta parte de lo que son los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos son fundamentales para nosotros y dentro de esos derechos humanos siempre existen. ¿Para qué? Para garantizarnos una vida digna. Y dentro de esos derechos humanos, pues tenemos 30 artículos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos establecen aspectos relativos a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a la paz, a la propiedad, etcétera. Entonces, son elementos que nos sirven ¿para qué? Para poder tener una vida digna y que nuestras constituciones también los retoman en un apartado. ¿Para qué? Para que nosotros como personas podamos vivir de una manera plena. ¿Sí? Bueno, vemos entonces que la tecnología pues llega de una manera pues bastante buena para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos hace cada vez la vida más fácil. Vemos cómo a lo largo del tiempo pues se ha evolucionado en la creación del radio, del teléfono, de las computadoras, las redes sociales, el teléfono, los teléfonos inalámbricos, la fibra óptica, los navegadores de internet, etcétera, los smartphones. Entonces, hoy en día cada vez la tecnología es demasiado buena como para hacernos nuestra vida más fácil e inclusive hacer que nosotros ni salgamos a ningún lado para hacer hasta transferencias bancarias, pagos, compras, ¿no? Porque a veces hasta las tiendas virtuales ya las tenemos en casa. Aquí entonces vemos que la tecnología ha avanzado demasiado, tanto en la ciencia como como en la ciencia y en todos los ámbitos, ¿no? Hasta en el aspecto de la salud. Bueno, pero aquí entonces tenemos esta parte, ¿no? Si nosotros vemos los derechos humanos, pues tenemos uno principal, que es esta parte de la inclusión, el tomar en consideración a todas las personas. El gobierno en sí, pues siempre lo que busca, pues es que nosotros como personas, pues siempre, pues considerar a todos como tal, ¿no?
Entonces, por eso las leyes pues son para todos, las obligaciones son para todos, los privilegios que nos señalan las leyes son para todos, ¿no? Entonces, siempre ahí viene esa parte de la inclusión, porque el Estado, o sea, el gobierno siempre va a buscar que todos tengamos esos beneficios y esa protección social. Y bueno, la finalidad de los gobiernos, pues, es erradicar la pobreza, que no haya hambre, que no haya indigencia, que se cuiden esos derechos humanos, ¿sí? Para tener una calidad de vida, que más adelante vamos a ver qué elementos necesitamos para tener una buena calidad de vida. Y bueno, y esta parte de los principios, pues es el hecho de que pues todos tengamos una participación, que todos se nos cuente por igual, que no haya discriminación y en todo momento haya igualdad. Pero bueno, aquí también tenemos otro elemento, ¿no? Que es la exclusión y la discriminación, que independientemente de que las leyes nos digan que no debe de haber discriminación, que no debe de haber exclusión, pues en sí son prácticas que nosotros mismos realizamos, ¿no? Donde las leyes realmente no, a veces no intervienen, sino es nuestra misma forma de ser o las mismas actitudes que nosotros tenemos con los demás, ¿no? Si yo desde el momento en que digo que una persona no quiero que participe en mi equipo de trabajo, desde ahí estoy generando la exclusión. Si yo desde el momento digo que una persona no me, estoy criticando a una persona, o le estoy poniendo un apodo ofensivo, desde ahí está esta parte ¿cómo se llama? De violación a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, la violación, el cuidado de los derechos humanos es una responsabilidad, no nada más del gobierno, sino de las instituciones públicas, privadas, de las familias, de cada uno de los integrantes de la sociedad en donde vivimos, ¿sí? Entonces, pues tenemos muchos grupos vulnerables. Tenemos a las mujeres, a los extranjeros, a las personas discapacitadas, a las mujeres embarazadas, a las personas de la tercera edad, a las personas que han estado mucho tiempo sin trabajo, a las personas que han estado en la cárcel, etcétera. En sí, mucha gente que es vulnerable, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, pues vemos que la desigualdad pues se manifiesta de diferentes formas, de la parte tecnológica, la globalización, los empleados, el salario mínimo, y vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el cambio tecnológico. Si ustedes en este momento, algunos de ustedes en este momento a lo mejor no contaran ni con el recurso de un celular para poder estar aquí viendo esta sesión, pues desde ahí está esa diferencia, ¿no? Pues no podrían estudiar tampoco en prepa en línea porque los está limitando esta parte de la tecnología. Bueno, entonces, aquí muchos de los estudiantes a veces me dicen que no tienen para el ciber, no tienen una computadora, utilizan la computadora del trabajo para hacer sus tareas. En este caso, pues ahorita, en mi caso, ¿no? En este caso, pues, ahorita estoy batallando con esto porque mi computadora, pues le di un golpe, ¿no? Y se lastimó la pantalla, o sea, se destruyó prácticamente la pantalla. Y entonces, si no tuviera otra computadora también para echar mano, otro equipo para echar mano, pues en este caso, pues también sería una limitante para trabajar aquí en prepa en línea, ¿no? Entonces, aquí vemos también otro elemento que es la globalización. Y en este caso, nosotros podemos ver cómo, pues, la globalización se refiere al intercambio de productos o servicios que como país, pues, podemos generar. Pero esos productos y servicios solamente llegan a los países que tienen capacidad de compra. Los empresarios no llevan productos a los países, a vender a los países donde la gente muere de hambre o la gente no tiene ni qué comer, ¿no? O la gente no tiene ni acceso al trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sería pérdida. Entonces, mientras unos países se vuelven más ricos, otros países se vuelven mucho más pobres y esos son beneficios y perjuicios de lo que es la globalización. Tenemos que la protección a los empleados a veces es pues bastante mala, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si uno trabaja a lo mejor en gobierno, pues sí tiene garantizado su aguinaldo, sus vacaciones, sus prestaciones. Pero si uno trabaja, por ejemplo, por su cuenta, uno no tiene días de descanso, tiene hora de entrada, pero no tiene de salida, no tiene a lo mejor seguro laboral. Muchas de las personas yo creo que ustedes conocen o que ustedes mismos han pasado, pues desde ahí viene, ¿no? Tienen seguro de vida, tienen un seguro laboral, tienen un horario de trabajo, tienen prestaciones,
Y a veces yo se los ponía en ejemplo a unos alumnos, les decía, ¿cómo en un trabajo a veces puedes llegar a ganar lo mismo que en otro trabajo donde haces menos, ¿no? Entonces aquí vemos que también los trabajos no son iguales, ¿no? Yo puedo ganar mucho más por ese trabajo que estoy realizando, otra persona por el mismo trabajo puede ganar muchísimo menos que lo que yo gano, ¿sí? O viceversa, ¿no? Entonces también vemos en la parte del salario mínimo. Hay unas personas que pueden ganar más, otras personas que ganan menos, pero no es equiparable, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas que pagan muy bien el trabajar una hora en ellas. Hay otras escuelas que no pagan bien el trabajar una hora de ellas y finalmente es el mismo trabajo. Entonces veamos cómo pues hay muchas diferencias que nos dejan a veces en un estado de vulnerabilidad. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, esto sería también con relación a esta parte de la desigualdad. Y ahora vemos la parte de la justicia y la equidad, pero vemos aquí también en este punto de la relación de consumo que a veces nosotros vamos a vivir o vamos a gastar en proporción también a lo que ganamos, ¿sí? Vamos a comprar productos en proporción a lo que ganamos. ¿Por qué? Porque sí, en el mercado existen muchas cosas que pues son de lujo, ¿no? Que podríamos considerar bonitas, que todos quisiéramos en nuestra casa, pero resulta que nuestro sueldo no nos los permite. Hay alimentos también que en el mercado que podemos también que están a la venta, pero nuestro sueldo no nos los permite comprar ni utilizar, ¿no? Hay instituciones privadas a las que nosotros quisiéramos mandar a nuestros hijos, pero resulta de que nuestro sueldo no nos los permite. Entonces vean cómo también ahí hay elementos de desigualdad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que vivir conforme a lo que ganamos y ahí viene esta parte de la calidad de vida. Sí hay una relación entre justicia, equidad y consumo, pero resulta de que en muchos casos la mayoría se encuentra en un estado de vulnerabilidad en donde ese acceso a esos servicios, a esos productos, pues no son prácticamente alcanzables, ¿no? Entonces vean que la desigualdad y la exclusión son un elemento pues bastante cotidiano que a veces nosotros lo vemos tan normal que ya no nos damos cuenta de ello, pero sin embargo en todo momento existe, ¿sí? Bueno, ahora tenemos otro punto que es la participación ciudadana, en donde nos damos cuenta de que a pesar de que las leyes nos dicen que nosotros podemos acudir a votar, que podemos participar en un partido político, que podemos realizar organizaciones, que podemos tenemos esa libertad para manifestar nuestras ideas, a veces nosotros no hacemos uso de ello. Entonces, es preciso que nosotros también como ciudadanos, pues tomemos esa conciencia. ¿Para qué? Para acudir a ir a emitir nuestro voto, a elegir a nuestros candidatos, a formar parte de un partido político e inclusive también a ser funcionario de casilla, ¿no? Entonces también no debemos de estar alejados de la política porque también es parte de la forma en cómo los gobernantes van a dirigir a nuestro país. Y si nosotros no emitimos un voto, no participamos, bueno, pues estamos dejando en manos de pocas personas esas decisiones, ¿sí? Bueno, pero ya llegamos a esta parte de que el desarrollo sustentable pues es finalmente importantísimo, porque prácticamente de aquí tomamos todo, ¿no? La ropa que usamos la tomamos de la naturaleza. Las casas, pues de los productos que nos da el subsuelo. Los materiales con los que están hechos nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestras impresoras, pues también son parte de los recursos que tenemos en el mundo y sin ellos, pues prácticamente estaríamos indefensos. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en esta parte de la sustentabilidad, debemos también de tomar conciencia de que nosotros debemos de hacer lo posible porque esos recursos sean los mínimos que nosotros ocupemos para poder vivir, ¿sí? Bueno, llegamos a esta parte de la calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de una calidad de vida, pues requiere decir que contamos con elementos suficientes para poder vivir. Y es decir, que el ser humano pues necesita tener salud, necesita tener un trabajo, necesita tener una familia, necesita tener seguridad, ser parte de una comunidad, tener también una casa, tener un carro, tener estabilidad emocional, ¿sí?
Tan solo pensemos, cuando uno no tiene trabajo, pues a veces se siente triste, se siente desganado, deprimido, porque no podemos satisfacer las necesidades de nuestra familia. Cuando nosotros tenemos trabajo, pues tenemos seguridad, nuestro estado de ánimo pues se levanta, ¿no? Nos sentimos bien. Entonces, nos sentimos que podemos satisfacer esos gustos, ¿no? Y de verdad que nuestro estado de ánimo pues cambia mucho. Nuestro sistema de gobierno también nos permite que con nuestro sueldo pues podamos ir construyendo un patrimonio, tener una casa, tener a lo mejor un dinerito guardado, un ahorro, tener una familia también, quien te espere, ¿no? Por quien ver, con quién estás, con quién te acompaña, también es fundamental. El que tú salgas a la calle y no te asalten, no te roben, el que tú llegues a tu casa y pues estén intactas las cosas que tú dejas, es fundamental para poder vivir. El tener amigos y el ser parte de la comunidad también es muy importante. ¿Por qué? Porque son personas con las que confías, con las que convives, que te reconocen y que te saben escuchar es también importante, ¿sí? Entonces, una persona que cuente con esto, pues sería tener una buena calidad de vida, ¿no? El tener salud, esta parte es fundamental también porque a veces, aunque no tengamos dinero, sabemos que hay instituciones públicas que nos brindan el servicio y no nos cobran, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros vemos cómo hasta eso también es fundamental. Entonces, calidad de vida o una vida digna no es vivir con lujos, sino tener lo suficiente para poder cumplir esas metas que nosotros nos proponemos, ¿sí? Bueno, y entonces, Jacqueline, ¿alguna duda que tengas? No, asesor, ninguna. De hecho, me parece muy interesante todo lo que está, bueno, los temas que está tocando, porque en realidad pues nos podemos ver muy reflejados, ¿no? En realidad es una, como usted lo menciona, es algo que vivimos día con día y al final pues podemos ver las repercusiones pues en nuestro mismo ejemplo, en las familias que viven alrededor de nosotros, en nuestra propia familia. Es algo que prácticamente nos podemos sentir muy identificados con todos estos temas. Bueno, efectivamente, y de aquí parte de nuestra interacción entre tú y yo, ¿no? Bueno, pero a ver aquí, ¿cuál consideras de estos temas que hemos hablado? ¿Cuál consideras que sería el más importante para ti? Uno que se dé mucho en donde tú vives. Pues, por ejemplo, la inseguridad. En Ok, realidad, el que no haya una estabilidad económica también nos lleva a que desafortunadamente las personas menos afortunadas que no cuentan con los recursos suficientes, pues se dediquen a actos delictivos, por ejemplo, y pues eso crea inseguridad también en nuestra propia comunidad, pues. muy bien. ¿Tú cómo ves esa situación cómo vives cómo ves en el lugar en donde tú vives, cómo se da la inseguridad? ¿Cuáles pudieran ser algunos ejemplos? Por ejemplo, el asalto al transporte público, que pues obviamente las personas que no contamos con un auto propio, pues corremos mucho más riesgo, ¿no? Se supone que utilizamos el transporte público para movernos, para poder ir a nuestros trabajos, a nuestras casas, a nuestras escuelas incluso, y en el momento en que lo tenemos porque a final de cuentas es mucho más conveniente, es más económico también, al mismo tiempo pues nos causa inseguridad pues el saber que tal vez pueda subirse alguien a despojarte de tus pertenencias. Okey, excelente. ¿Y qué es lo que hace la sociedad ahora ante esa inseguridad? ¿Qué medidas toma para protegerse de esa inseguridad? ¿O tú qué es lo que haces para protegerte de esa inseguridad cuando me imagino que cuando subes al transporte público, pues no me vayan a asaltar, ¿no? O voy a guardar mi dinerito por acá, ¿o qué medidas tomas? O las Sí, personas. claro. Pues yo creo que viajar con la menor cantidad de pertenencias posibles, o sea, básicamente con lo indispensable. Por ejemplo, si uno va a ir a hacer un pago, pues como dice usted, pues acomodarnos el dinero en otro lado, llevarlo como muy escondido, el teléfono también, ¿no? Que pues ahora también es una herramienta, por ejemplo, en este caso hasta para la escuela incluso. Entonces sí trata uno de ser muy cuidadoso con sus pertenencias. ¿Tú crees que eso te afecte a ti y a tu familia? Sí, claro. De hecho, bueno, ya en una historia un poco más personal, hace un año más o menos por estas fechas, mi papá venía del trabajo, tenía poquito que acababa de cobrar su aguinaldo
y asaltaron el camión donde venía. Entonces, pues obviamente ese dinero que pues para él era un ingreso, tal vez, no sé, para comprarse un gusto personal o para aportar, por ejemplo, para estas fechas navideñas, pues una cena o ayudar a su familia, por ejemplo, pues en realidad ya no pudo hacerlo, pues a causa de estos delincuentes, ¿no? De estos actos tan fuertes que se presentan hoy prácticamente a diario. Muy bien, excelente. ¿Y qué hace el gobierno para solucionar ese problema que existe en el lugar en donde vives? Pues en realidad muy poco, digo, la poca ayuda que se ha visto es, por ejemplo, que hayan operativos, ponen en ciertos puntos específicos, donde pasan la mayoría de transportes públicos, ponen patrullas y de repente al azar seleccionan una que otra unidad, revisan a los pasajeros que no contengan, bueno, que no lleven ninguna arma blanca o, pues sí, o sea, ese tipo de cosas. Muy bien, excelente. Pero aquí también hay bueno, si hablamos de los derechos humanos, aquí hay una violación también a la parte de los derechos humanos, ¿no? Que sería la seguridad. Claro, Pues, aquí, bueno, pues de manera inmediata se ve que tus derechos humanos, pues en este caso se están viendo vulnerados, ¿no? Porque no hay una seguridad, no hay un trato digno, no hay no hay una protección también por parte de la autoridad, ¿no? Y no nada más te afecta a ti, sino también a las personas que te rodean. Entonces, creo que tan solo con estas preguntas que estamos haciendo, prácticamente ya tienes ganada tu actividad 6, porque trata de esto precisamente y tú ya encontraste hasta el tema para poder trabajar, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más por qué. Entonces, bueno, yo creo que los desafíos que enfrenta el mundo pues son muchísimos, ¿no? En cuestión del foro. ¿Por qué? Porque pues tenemos muchísimos desafíos. Uno de ellos pues es la contaminación, como lo señalas, la inseguridad, el narcotráfico, ¿no? La delincuencia organizada pues son desafíos y ustedes pueden mencionar muchos más. Pero yo creo también que a veces el desafío más importante o el problema más importante que podemos encontrar a veces es el que nosotros vivimos, ¿no? Por ejemplo, tú lo mencionas, ¿no? El tema de la inseguridad. A lo mejor va a haber otro que diga, no, pues el desafío más importante es el agua. ¿Por qué? Porque en el lugar donde vivo no la hay. Otro que vive en la sierra pudiera decir, el desafío más importante para mí es la salud, porque en el lugar donde vivo no hay un hospital público, ¿no? Otro puede decir, los que viven en los lugares fronterizos de nuestro país podrían decir la seguridad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos demasiada gente inmigrante que llega, hay bandas delictivas, entonces ahí nosotros podemos ver cómo nosotros, pues, conforme a lo que vivimos, vamos a considerarlo como prioritario. Entonces también debemos de conocer acciones que lleva a cabo nuestro país. En este caso, pues, nuestro país también está suscrito conjuntamente con la ONU a a los objetivos del desarrollo sostenible que nos hablan acerca de que para el año 2030, pues lo que se pretende es reducir muchos esos desafíos, ¿no? Eh, Hambre cero, mejorar la educación, mejorar el aspecto de no tener tantos contaminantes, tener pues una vida marítima mucho más sana. Entonces ahí vamos viendo cómo podemos ver la participación de nuestro país también a nivel internacional. Entonces, pues yo los invito a que ustedes investiguen respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible que conjuntamente con la ONU trabaja nuestro país en conjunto. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden que en el foro Aprendiendo es importante cumplir con las reglas de la etiqueta, siempre comenzar con un saludo, terminar con una despedida, ser corteses, mantener el respeto en todo momento y sobre todo también pues aportar, ¿no? No recuerden que pues tenemos demasiado olvidado el foro Aprendiendo y pues son cerca de 5 participaciones las que tenemos, creo que la mayoría son mías, entonces sí los invito a dejar su comentario. Bueno, pues pasamos a las siguientes actividades
En este caso tenemos la actividad formativa número 5, que es el mundo actual, y la actividad formativa la número 2, que es el mundo actual 2. También tenemos la actividad socioemocional, pero recuerden que esta actividad pues la llevan principalmente con su tutor. Entonces ahí van ustedes a leer su ficha construyente. Recuerden que estas actividades socioemocionales sí tienen un valor respecto a su calificación. Entonces, esta es la última actividad socioemocional del módulo. Bueno, pasamos a estas actividades. Ahora tenemos la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 6. Con relación a la actividad integradora número 5, que se llama potencias y conflictos, vamos a echar mano de varios recursos. El primero es la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. El segundo, los recursos estratégicos. El tercero, los conflictos territoriales. Y el último, las acciones para la paz. En la actividad integradora número 6, que se llama el mundo actual, tenemos pues estos desafíos, ¿no? Que son todos estos que tenemos aquí. La inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y también tenemos esta parte de lo que es la calidad de vida. Entonces ahí tenemos varios elementos que podemos tomar en consideración para poder hacer nuestras tareas. Pero bueno, pasemos entonces a lo que sería nuestra actividad número 5, que yo creo que ya la plataforma se cerró. A ver, permítame un momentito en lo que inicio nuevamente la sesión. Bueno, entonces les comentaba que en este caso, en las actividades sí sería recomendable pues leer bien a detalle las indicaciones para que de esta manera pues pudieran ustedes tener pues calificaciones mucho más, con mucho más porcentaje. Entonces, pues recuerden que también es importante esta parte de cuidar aspectos relativos a la originalidad, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos. En lo que refiere a la actividad, bueno, antes de comenzar se me estaba olvidando mencionarles que esta semana número 3 no se les vaya a olvidar de favor contestar los cuestionarios que vienen en la parte final. Tenemos 2 cuestionarios, tenemos opina sobre tu módulo 10 y opina sobre tu asesor virtual. Estos 2 cuestionarios les van a permitir visualizar el contenido de semana número 4. Si ustedes no hacen estos 2 cuestionarios, no van a poder visualizar el contenido de semana número 4. Entonces, ahí sería fundamental, ¿sí? Ahí me van a evaluar si les contesté en tiempo, si les resolví sus dudas, si me enviaron mensajes, si les atendí. Entonces, ahí pueden ustedes hacer todos sus comentarios. Entonces, y también sobre el módulo, con relación a los contenidos, si son claros, precisos, si les contribuyen a su formación, etcétera, ¿sí? Bueno, tenemos la actividad número 5 que se llama potencias y conflictos. Bueno, en esta actividad número 5, ustedes lo que van a realizar sería, veamos por aquí, dice un mapa mental, dice, en el que muestres los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y economías emergentes, características de un conflicto, características de las potencias mundiales y economías emergentes, características de un conflicto territorial y recursos estratégicos. Elegir un conflicto, buscar información, revisar noticias sobre el problema, colocar imágenes alusivas y en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia. Bueno, ¿qué les sugiero? Primeramente, ustedes pueden echar mano de una herramienta que se llama goconquer.com. Aquí está, goconquer.com. Ya ustedes la tienen en el material que les compartí, a ver, déjenme verlo. En el material que les compartí aquí en la plataforma, es esta actividad, bueno, este documento que les hice. Entonces aquí ustedes van a poder apreciar algunas recomendaciones para esta actividad. Entonces aquí también les doy a conocer pues las páginas en las que yo les sugiero que hagan ustedes su mapita mental. Entonces pues léanlos por favor y revisen. Su uso es demasiado sencillo. ¿Sí? Vamos a ver cómo entramos. Primeramente iniciamos sesión. Yo en este caso me registré con Facebook. Ustedes también lo pueden hacer.
Y entonces ya, como ya estoy registrado, pues ya entro de manera directa. Mira, aquí me apareció mi correo personal. Bueno, a ver. Es que perdón, es que estaba utilizando estoy utilizando a otro equipo que ya tenía tiempo que no utilizaba, entonces pues ya, me tengo que estar adaptando otra vez a esta parte y en mi otro equipo pues ya era más fácil, pero pues ahorita como está en el taller, pues bueno, entonces aquí está, ¿no? Bueno, aquí está, vean, entonces este es el entorno de GoConquer, ya inicié. Vean aquí, entonces le ponemos siempre crear y una vez le ponemos crear, pues nos aparece la opción de mapa mental y entonces ustedes cuando una vez tengan ya ese mapita mental pueden comenzar a ya hacer su contenido. Ya les aparece aquí el entorno, ¿no? Vean como aquí ya nada más yo de manera inmediata puedo poner aquí potencias y conflictos. Y vean cómo, pues aquí voy a hablar acerca de, vean cómo jalo nada más. Aquí está. Aquí otra vez, jalo. Y voy a ir abarcando los 4 elementos que me solicitan, ¿sí? El primer elemento son las potencias mundiales. El otro, las economías emergentes. En otro, el conflicto territorial. Y en otro, los recursos estratégicos. Listo. De las potencias mundiales, aquí tengo un error de ortografía. Voy a mencionar los países que son potencias mundiales que acabamos de ver hace un momento. Tengo el país 1, el país 2 y el país 3. Y cada uno de esos países debo de colocar sus características. A ver, déjame alejar un poquito más la imagen para que lo podamos apreciar mejor. Ahí está. Y bien, entonces voy a colocar características de las economías emergentes igual. Tengo que dar a conocer las economías. Por eso les decía que era muy importante que ustedes toda la información para esta tarea la tomen de la plataforma, ¿sí? Bueno, apareció el anuncio porque es una versión gratuita la que estoy utilizando, pero pues veamos cómo pues no tiene ningún inconveniente. Y después el conflicto territorial. Si se dan cuenta, hablamos de varios conflictos territoriales, sin embargo, solamente se nos pide uno. Y de ese conflicto territorial vamos a dar a conocer sus características. Solamente un conflicto territorial. No investiguen otro que no se encuentre en la plataforma. Tiene que ser alguno de los mencionados. Y en el tema de los recursos estratégicos, o sea, del cuidado de la naturaleza y de los renovables y no renovables, pues también tomen algunas características relevantes, ¿sí? Vean cómo ya terminé mi diseño, ya le puedo dar yo un formatito, el que yo quiera, cambio de colores, voy dando un mejor diseño. También puedo añadir imágenes, también pueden ustedes añadir imágenes, pero bueno, estas imágenes las tienen que precargar, ¿sí? Aquí yo puedo insertar en la parte superior izquierda un recurso multimedia, me aparece la opción. De las que yo he precargado, pues ya aquí tengo algunas. Entonces, bueno, aquí en este caso, pues ya tendría que subirla directamente, arrastrarla de mi escritorio para acá o de alguna carpeta de mi escritorio y pasarla aquí y ya de manera inmediata ya la podría yo insertar. Y ahorita no, porque les decía que estoy ocupando un equipo que ya tenía tiempo que no utilizaba para sesiones, pero bueno, entonces
Ya una vez que ustedes la tengan, van en la parte superior izquierda y dice descargar PNG, le dan aquí en esta opción y en automático les va a descargar la imagen, ¿sí? Tengan cuidado también con el manejo de la información, del manejo de estas descargas. He visto que algunos de sus compañeros me descargan unos archivos, pero que tienen una calidad demasiado deficiente en cuestión de nitidez. Eso también a veces pone en duda de verdad si el trabajo es de ustedes o no. Entonces, por favor, si vean estos elementos, que pues no pierda definición su trabajo al momento que ustedes los descargan. Aquí ya le di a abrir, entonces vean cómo pues ya me descargo mi imagen, ¿no? Vean, aquí hasta la abrí con el Paint. Es decir, nada más la copio y la pego a mi documento, ¿sí? Y después de eso, ya nada más lo único que van a hacer, si ustedes hablaron de un conflicto territorial, del conflicto territorial que ustedes hayan hablado, me van a dar en un párrafo de unos 7 rengloncitos me van a decir cómo estos países, a pesar de estar en conflicto, mantienen relaciones de cordialidad. O sea, a pesar de tener en conflicto, pues tienen relaciones a lo mejor de comercio, tienen relaciones con relación a tratados, acuerdos, tienen aspectos diplomáticos, ¿no? Independientemente de que tengan un problema entre estas naciones. Y eso sería toda la tarea. Creo que es demasiado sencilla. Recuerden que deben de colocar la información suficiente, colocar, si me están dando a conocer potencias mundiales, si me ponen al país uno, pues mencionenme unas 3 o 4 características de ese país, ¿sí? Por cada uno de ellos. O sea, información que sea suficiente. Jacqueline, ¿alguna duda con relación a esta tarea? No, asesor, ninguna, gracias. Ok, bueno, y pasamos a la última tarea que nos habla acerca de la actividad El Mundo Actual. Bueno, aquí en esta tarea del mundo actual, pues ustedes van a hacer un ensayo, ¿sí? En este ensayo, ustedes deben de tomar en consideración 4 elementos fundamentales. Primero, debe de llevar un título. 2, debe de llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión. O sea, son 4 elementos los que debe de llevar un ensayo. Pero tomen en consideración que por naturaleza, un ensayo no es tanta investigación, sino es opinión personal, ¿sí? Una descripción propia en donde deben de tomar ustedes lo siguiente. Dice, redacta un ensayo en el que expliques cómo repercuten los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos en tu vida cotidiana. Punto número 1. Elige un desafío contemporáneo. Si hablamos de lo que estuvimos platicando hace ratito, Jacqueline, pues tú me hablaste acerca de la inseguridad. Tú ya tienes tu desafío, ¿no? Identifica las repercusiones de ese desafío. Pusiste en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está afectando a la sociedad? ¿Qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tienen que hacer las personas para garantizar su seguridad? ¿Cómo está actuando el gobierno? Y cómo está afectando a esas personas. Bueno, y después dices, realiza una reflexión sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados o cómo te respaldan. Y aquí también ya hablamos de tus derechos y nos estamos dando cuenta de que estos derechos se están violando, ¿no? Bueno, entonces era lo que quería llegar, ¿no? Que tú ya me platicaste del problema, de cómo que está dando el problema y cómo te está afectando, ¿no? Entonces, yo también para los demás estudiantes que ven la sesión, pues primeramente elijan uno de los desafíos contemporáneos. Hasta la pandemia es un desafío, porque pues nos ha afectado en todos los aspectos. Después de ello, pues analicen cómo vive la sociedad con respecto a ese problema, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero fíjense en la comunidad, en el lugar, en el estado, en el municipio en donde ustedes viven, cómo afecta a la población ese problema. ¿Qué pasará si se soluciona? ¿Qué pasará si no se soluciona? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para vivir con ese problema? Pero después, este ensayo está enfocado a ustedes, a cada uno de ustedes. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la discriminación, pues voy a dar ejemplos de cómo la discriminación se ve en mi sociedad, cómo la gente discrimina a los demás, cómo la gente no toma en cuenta a los demás. Voy a poner ejemplos. Pero ya cuando lo traslado a mi persona,
pues puedo enfocarme y voy a poner ejemplos de cómo me he sentido discriminado o en qué momento me han discriminado o en qué momento han discriminado a alguien de mi familia y qué me ha hecho sentir. Entonces es aquí donde vemos que este ensayo es para ustedes, ¿sí? Y después van a tener que investigar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos para conocer acerca de los derechos humanos, ¿no? Van a ir a esa búsqueda de los derechos humanos. Van a ir a buscar esa Declaración Universal de los Derechos Humanos para conocer qué es lo que se está violando. Entonces, aquí ustedes busquen a esa Declaración Universal y analicen qué es lo que dice la declaración y qué es lo que se está violando en su persona. Recuerden que la declaración pues tiene 30 artículos y en esos 30 artículos solamente vamos a leer los primeritos. Nos habla acerca, punto número 1, nos habla acerca de, dice, todos los seres humanos somos iguales, ¿no? En el punto número 2, todos tenemos los mismos derechos y libertades. En el punto número 3, dice, todos tenemos derecho a la vida y a la libertad. En el número 4, nadie estará sometido a la esclavitud. En el punto número 5, nadie estará sometido a torturas ni tratos crueles. Entonces, observen cómo a raíz de que ustedes identifiquen el problema de su comunidad, saben qué es lo que está ocurriendo, cómo está afectando a la población, qué está haciendo el gobierno, trasládenlo a su persona. Y ahora díganme cómo están viviendo ustedes con esta situación, cómo les está afectando, cómo le afecta a su familia. Lo respaldan con la información de los derechos humanos para finalmente contestar a la última parte de lo que dice la rúbrica. Sí, responder a si tus derechos humanos se están violando o se están vulnerando. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero también que ustedes aquí en el material de apoyo que les compartí, también viene esta parte de lo que es de dónde pueden ustedes investigar un poquito más. ¿Vale? Entonces, también yo les hice un pequeño análisis de un ensayo en donde ustedes al darle clic al link que les compartí en el material de apoyo de la semana, pues les va a llevar a un enlace en donde ustedes pueden ver cómo redactar un ensayo, ¿sí? Este es un análisis que realicé para ustedes en donde ustedes pueden ver aspectos de cómo redactar, cómo inicio mi introducción, cómo puedo poner una cita textual, cómo voy opinando, cómo voy conociendo del tema, cómo voy sustentando lo que voy diciendo. Entonces, si se dan cuenta, en este documento ya no lo vamos a analizar, lo podemos analizar la próxima semana, la siguiente sesión, el día viernes, y entonces vean aquí, les estoy contrastando qué es lo que hace el autor en cada uno de estos aspectos, ¿sí? Entonces, léanlo, por favor, antes de realizar su ensayo para que vean cómo va redactando, ¿sí? Y también ustedes cómo pueden hacer su redacción, cómo pueden ordenar sus ideas. Acuérdense que un ensayo no lleva imágenes y tampoco la rúbrica les dice tienen que ser 2 cuartillas, tienen que ser 3 cuartillas, pero sí pongan información suficiente, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí sería todo. Jacqueline, no sé si tengas alguna duda, algún comentario. No, asesor, ninguno, gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues los que tengan dudas o comentarios, acuérdense que con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor para poderlos apoyar. Y bueno, en este caso también recuerden que esta ya es nuestro día miércoles, que es el día en que se cierran ya las extensiones de tiempo para el día, con relación a la semana número 2, que es la que terminamos. Entonces ya hoy es último día para solicitar sus extensiones de tiempo. Y bueno, recuerden siempre que cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes para poderlos apoyar. Siempre será un gusto el recibir sus dudas. Bueno, pues si no hay más dudas, Jacqueline, pues te agradezco mucho que hayas estado presente. Cualquier duda, pues estoy a tus órdenes y bueno,
pues nos vemos el día viernes para nuestra última sesión de lo que sería nuestra semana número 3. Cuídate mucho y los demás que nos ven en línea, pues que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que vean la sesión grabada. Gracias, asesor. Buenas noches. Hasta el viernes, entonces. Cuídate, Jacqueline. Gracias, igualmente. Adiós.